domingo. Adiós. Luis Hernán Ricosa. Vamos a meternos ahora en otro tema que tiene que ver con la etapa del año en la que estamos. Estamos a punto de poner un pie en el último tercio, en el último cuatrimestre del año 2022, con todo lo que eso significa, el cansancio, las expectativas por cumplir y el tiempo que se va acabando y cómo eso nos juega en nuestra cabeza también, ¿no? Así es, por eso vamos a hablar con un psicólogo, se trata de Marcelo Severio, que además es director de la Escuela Sistémica de Argentina, que nos va a explicar eso, cómo encaramos la mitad del año, si es cuesta arriba para muchos ya en la situación que estamos. Marcelo, te saludamos y te preguntamos todo eso, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Buen domingo, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos en este momento tan especial. Bueno, ya están formuladas las preguntas, Marcelo, ayúdanos ahora. Sí, el tema es que cuando empezamos el año decimos, uy, tenemos el año, todo el año por delante. Y cuando estamos en la mitad del año decimos, uy, todavía nos falta la mitad. Y ahora decimos, estamos en el último tercio, ¿no? Siempre parece ser que tenemos una gran mochila pesada que tenemos que arrastrar, ya sea por el comienzo, por la mitad o porque nos falta 3 o 4 meses para terminar. La cuestión es que particularmente la vida se nos hace muy pesada, principalmente en la Argentina. La Argentina no es un país sencillo para los argentinos. Ustedes piensen de que nosotros estamos arrastrando un nivel de estrés muy superior al resto de los países, porque fundamentalmente uno de los temas más importantes en función del estrés tienen que ver con la incertidumbre, con la inseguridad y con todo lo que implica un ritmo hiperkinético, tratar de poder alcanzar una seguridad en la inseguridad y una certeza en la incertidumbre. Y prácticamente la Argentina es un país sociológicamente, psicosociológicamente hablando, que no solo es estresado, sino que es estable en la inestabilidad. Y un sistema, cuando es estable en la inestabilidad, genera, por supuesto, niveles de neurosis, enfermedades psicosomáticas, trastornos autoinmunes, bueno, más allá de los trastornos psicológicos. Estoy hablando tanto de uno como de otro, tanto de los factores biológicos como de los psicológicos. Entonces, realmente este último trimestre o cuatrimestre se hace absolutamente mucho más denso que el resto, porque venimos arrastrando todas las problemáticas que muchas veces en el comienzo del año nos estamos preparando y que a veces en el 70% o 75% del año todavía no terminamos de cumplir, justamente porque tenemos una estabilidad de la inestabilidad que se nos hace muy difícil poder llegar a lograr concretar un proyecto cuando tenemos un futuro muy incierto, ¿no es cierto? Esto es uno de los elementos que por ahí nos carcome más a los argentinos y a todos en distintos ámbitos de la vida nos está pasando esto, ¿no? Claro, Marcelo, y con todo esto que vos decís, con todo este contexto que nos perjudica, entre comillas, así seamos tranquilos o no, pero evidentemente hay un marco que nos contiene a todos ahí adentro. ¿Qué hacemos? ¿Qué tips nos das concretos como para no desesperar y saber que cuando se termine el año, a ver, el relojito de arena vuelve a darse vuelta y volvemos a tener tiempo? No es que se termine y todo concluye ahí, ¿no? Claro, Pablo, claro. Ustedes fíjense que el tema del comienzo del año es digamos, un fundamento simbólico, porque la vida sigue, por supuesto, ¿no? Uno dice diciembre, el último mes del año, y en realidad es una fecha simbólica, icónica para marcar el arco de los 12 meses. Pero yo creo que hay algunos elementos que son importantes. Y me voy a basar en algunos temas que tienen que ver con la psicología, más concretamente con la neurociencia de la salud y del bienestar y fundamentalmente de la felicidad. Uno de los elementos más importantes para poder, digamos, sostenernos afectivamente o sostenernos en un mayor nivel de estabilidad emocional tiene que ver con refugiarnos en los vínculos saludables. ¿Qué quieren decir los vínculos saludables? Fundamentalmente los vínculos saludables tienen que ver con la familia, tienen que ver con la pareja
y tiene que ver con los hijos y los amigos. Se ha demostrado en la investigación longitudinal más larga que ya lleva más de 80 años, es la investigación de la Universidad de Harvard sobre la felicidad, que han demostrado que lo más importante para poder ser feliz tiene que ver con justamente el poder afianzar los vínculos, o sea, las relaciones, los vínculos más importantes afectivos. Familia, amigos, pareja, hijos. Eso es un elemento fundamental como basamento, como para poder decir, bueno, estoy acá, me estabilizo en mis emociones y sea como fuere, si no se terminó este año, voy al próximo. Este es un elemento que para mí es muy importante. Por el otro lado, otro de los elementos es las metas mínimas. Si todos los que nos están escuchando se han fijado metas determinadas u objetivos determinados y no han llegado, no se desesperen, porque la desesperación lleva a mayores niveles de estrés, y cuando uno lleva a mayores niveles de estrés, menos lleva a cumplir las metas, menos llega a cumplir las metas. Entonces, empecemos a hacer un prorrateo de metas mínimas. Entonces, supongamos si tenemos que llegar a un objetivo determinado, dividirlo en pasos, que pueden ser 4, 5, 6 pasos, 10 pasos, y ir cumpliendo cada uno de los pasos, cuestión de poder pisar sobre suelo firme. Esto es muy importante, porque cuando uno se plantea llegar a un objetivo final y no lo concreta, es como que navega en una nebulosa, va entre nieblas y se siente, pisa como en un suelo enjabonado, digamos, ¿no? Así, totalmente inestable. Entonces, es preferible ir dividiendo por estaciones, en donde uno dice, bueno, cumplí acá, bueno, estoy firme en ese lugar. Bueno, de acá voy a la próxima. Y así ir desarrollando con el sostén afectivo, con el respaldo afectivo que me estoy refiriendo, ¿no? Creo que estos son como dos elementos que son claves, digamos, para estar más estables en un país que nos estimula permanentemente a la inestabilidad. Soy claro con esto porque si no, cuando nosotros... cuando estamos hablando de psicología, parece ser que nos refugiamos únicamente en una cuestión individualista, pero siempre estamos inmersos en un contexto, y el contexto es una gran atribución, nos llena de atribuciones de significados, nos llena de parámetros, y entonces tenemos que contextualizar a cada uno de nosotros en el contexto en que vivimos. Bueno, hablando del contexto, Marcelo, yo te quiero preguntar si también, aparte de la incertidumbre, de esa inestabilidad de la que hablábamos, están sintiendo ahora en los pacientes las consecuencias de lo que fue la pandemia, que también hizo bastante daño. Claro, Almudena, bueno, por supuesto. En estos momentos es una muy buena pregunta, porque las secuelas después de 2 años de pandemia, yo dirijo un equipo de investigación y estamos tratando de ver cuáles fueron las secuelas, no solo a nivel, digamos, de las secuelas negativas, sino también las positivas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar ampliamente conciencia del mensaje que nos ha dejado la pandemia. Yo soy uno de los psicólogos que ha trabajado mucho. Nosotros hemos presentado más de 20, 25 investigaciones durante la pandemia para ver resultados. Y vos fíjate que del primer trimestre que estábamos navegando en una incertidumbre, angustia, ansiedad y miedo, que era una tríada emocional muy fuerte, a los 6 meses de pandemia ya estábamos transitando por irritabilidad, enojo, fastidio, molestia. O sea que habíamos transformado esos sentimientos iniciales, manteniendo la incertidumbre, pero estábamos ya con niveles de irritabilidad. En estos momentos lo que estamos viviendo post pandemia tiene que ver con esta irritabilidad de la que estoy señalando. ¿Por qué? Ahí, primero, nos costó mucho trabajo salir de la presencialidad y entrar en la virtualidad. Fíjense que esta entrevista no la podríamos hacer si no utilizaríamos digamos, el Zoom de por medio, ¿no? Que es el mecanismo más, digamos, virtual más poderoso. Esto en principio.
En segundo lugar, hoy por hoy hay muchos pacientes, por ejemplo, que ya no quieren asistir presencial a consulta, porque sienten de que el tiempo es muy importante. Y claro que es muy importante. Yo estoy en Buenos Aires, alguien que tiene que venir de 50 a 60 kilómetros, tiene una hora de viaje, tiene una hora de preparativos, una hora de viaje para llegar al consultorio, una hora de sesión, una hora de vuelta. Son 4 horas de la vida para hacer una hora de sesión presencial. Entonces, ¿saben qué? Se ponen en un lugar tranquilo, a veces lo hacen en el auto, porque tienen un reducto mucho más tranquilo, lo hacen en el parque, se toman un mate y 1 hora de trabajo terapéutico contra 4 que podrían haber perdido con el tema de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, hoy hay secuelas que tienen que ver con esa irritabilidad, con esa desorientación, pero también hay elementos positivos que nos ha dejado la pandemia, como la mancomunión en términos de lo afectivo, con el valorar más los vínculos, como el término de solidaridad, y también revalorizar el tiempo libre, el tiempo al aire libre y el tiempo libre en el aire libre, ¿no? Porque nosotros no teníamos tiempo libre, pero encerrados en la pandemia. Hoy tenemos tiempo libre al aire libre. Por eso hay mucha gente, hay muchas reuniones de amigos, hay mucha, relación social. Eso también son elementos que son rescatables en lo positivo. Digo porque siempre estamos acostumbrados a hablar sobre los efectos negativos, y estos también son efectos positivos. Claro, ¿no es totalmente. cierto? Marcelo, ha sido un placer enorme tenerte en el programa. Gracias, han sido muy importantes los tips que nos has dado al principio para ayudarnos a entender qué pasa en nuestra cabeza y cómo encarar esta última parte del año. Te mandamos un abrazo desde cada domingo. Que la pases lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Que tengan buen domingo. Gracias, Marcelo.